y es parte de la práctica. Hemorragia postparto. Cuando iniciamos las prácticas, hablamos en la historia de Pilgrim, hablamos de la hemorragia del embarazo y hablamos de la hemorragia de la primera mitad del embarazo. De la primera mitad. Y dijimos que son el aborto, dijimos que era el embarazo ectópico y la muerte. Son causales de hemorragia del embarazo, de la primera mitad del embarazo. La hemorragia de la segunda mitad del embarazo hemos dicho que son la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, la ruptura uterina y la basa previa. Cuando hablamos de la segunda mitad del embarazo, hablamos a partir de las 20 semanas hacia adelante. Cuando hablamos de la primera mitad del embarazo, hablamos desde que se inicia la fecundación hasta las 20 semanas de embarazo. ¿Bien? Después del parto, ya viene lo que se llama una vez que se ha producido el alumbramiento, viene lo que se llama la hemorragia postparto, que como les dije anteriormente es una de las principales causantes de mortalidad materna en el mundo. Es por eso que en el puerperio inmediato las primeras 2 horas son muy importantes, porque hemos dicho que vamos a controlar los signos vitales de la paciente, vamos a controlar el globo de seguridad espinal, que ese útero se encuentre bien contraído. Vamos a controlar los loquios, el sangrado que va a tener la paciente después del parto. Y los signos vitales, como les dije. Recién después de 10 horas, suponemos que la paciente está estable, aunque el cuidado tiene que ser seguir a esa paciente frecuentemente, visitarla, para ver si no hay un sangrado, una hemorragia postparto. ¿Qué cree usted que es la hemorragia postparto? Después de las 24 horas. ¿Usted? ¿Qué piensa que es la hemorragia postparto? Después que sale la paciente, ¿qué se hace? Normalmente la paciente después del parto pierde sangre, ¿no es cierto? Y es normal. Pero nosotros será que vamos a decir es una hemorragia postparto. ¿Cuándo decimos que es una hemorragia postparto? La literatura habla, se dice que hay una hemorragia postparto cuando, una vez producido el alumbramiento, se tiene una pérdida de sangre de 500 ml en un parto normal, y en un parto cesárea se tiene un sangrado mayor a 1000 ml. Se denomina hemorragia postparto. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber que esa paciente perdió 500 y perdió 1000? No lo sabemos. ¿Ya? Una paciente que tiene 13, 14 gramos de hemoglobina pierde 1000, no pasa nada con ella. Pero una paciente que tiene 7 gramos de hemoglobina y pierde 1000, se queda sin sangre, se nos va a morir esa paciente. ¿Ya? O sea, este concepto no es tan cierto que digamos, pero la literatura mundial habla así. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos dicho, consideramos una hemorragia postparto toda hemorragia que cause inestabilidad hemodinámica. ¿Cómo vamos a ver a una paciente inestable? Pálida, hipotérmica, hipotensa, taquicárdica. La presión arterial sistólica va a estar por debajo de 100. La frecuencia cardíaca va a estar por arriba de 100.
Si nosotros vemos una paciente con sangrado y con estas características, vamos a decir que es una paciente que está con una hemorragia postparto y que se nos puede choquear. Y aquí fácilmente nosotros sacamos lo que se llama el índice de shock. Índice de shock. ¿Y en qué consiste el índice de shock? Se toma en cuenta la presión arterial sistólica sobre la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos nosotros de un índice de shock normal en la mujer embarazada, cuando es de 0,5 hasta 0,9. Cuando es mayor a 1, estamos hablando de una paciente que se nos está choqueando. Ejemplo, ¿cuánta es la presión normal sistólica? 120. 120, ¿no? ¿Cuánta es la frecuencia cardíaca normal? 70. ¿Cuánto es el 120 entre 70? A ver, 7 por 2, 7 por 1 por 0, 0, 1 por 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50. 749. ¿Cuánto es? 7. Coma. 1, una coma y se aumenta un 0. 7. 1,7. 70 entre 120. ¿Cuánto da? 70 entre 120. 0,58. Ya. Entonces, sino que yo puse mal la fórmula. El índice de shock es igual a la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. En este caso es normal, ¿no es cierto? Una presión arterial de 120 y una frecuencia cardíaca de 70, que es normal. El índice de shock sale ¿cuánto? 0.58. Hemos dicho que lo normal es entre 0.5 a 0.9. Pero ¿qué pasa? Si la frecuencia cardíaca de la paciente es de 120, 120, y la presión arterial sistólica es de 80, una presión arterial baja, 80. El índice de shock sería 1.5. Esa paciente se nos está muriendo. Lo normal del índice de shock es de 0.5 a 0.9. Arriba de 1 es una paciente que está sangrando demasiado. Y en este caso es una paciente que está con 120 de frecuencia cardíaca y está con 80 de presión arterial sistólica. Está taquicárdica y hipotensa. Y su índice de shock es de 1.5. Es una paciente que requiere una transfusión masiva inmediatamente. Si no, se nos muere. Nosotros tenemos que evaluar inmediatamente eso cuando vemos que estamos ante una hemorragia postparto. Si ustedes están ante una hemorragia postparto, lo primero que tienen que hacer es pedir ayuda. Tiene que haber otro colega que se vaya de cabecera de la paciente para que vea los signos vitales, ver la vía aérea, una licenciada de enfermería para que vea la parte de las vías, cuestión de suero, medicamentos y qué sé yo que vamos a colocar a la paciente. Y el médico que atendió el parto, ya, se queda en el lugar donde estaba. Y tiene que ver por qué esa paciente está sangrando, ver la causa del sangrado. Hemos dicho que después del parto, ese útero se contrae y llega más o menos a nivel de la cicatriz del umbilical.
¿Y qué esperamos nosotros? Esperamos que el útero se contraiga, los signos vitales estén normales y el sangrado sea dentro de los parámetros normales. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente sale la placenta y esa paciente comienza con un sangrado exagerado, que comienza a hipotensar a la paciente, a taquicardizar, a ponerse pálida la paciente. Entonces nosotros decimos, esta es una paciente que está con una hemorragia postparto. ¿Qué tenemos que hacer? Yo pido ayuda, que vengan ahí, ayudarme otro médico, una enfermera, una en la cabecera, como les diga, para que vea el ABC de la paciente, una enfermera para que vea las vías y otra persona para las indicaciones, para traer los medicamentos y eso. Entonces yo tengo que ver por qué está sangrando. Lo primero que hago es indicar, póngale una vía a la paciente, ¿ya? Para hidratar a esa paciente porque está perdiendo bastante sangre, ¿ya? Mientras examino por qué la paciente sangra. Si yo veo que ese útero está por encima de la cicatriz umbilical, está flácido, no hay contracción uterina, entonces voy a hacer un diagnóstico de una atonía uterina. Dijimos que después de parto el útero tiene que contraerse. Y para eso, para evitar esta hemorragia postparto, nosotros tenemos que hacer profilaxis. ¿Y desde cuándo hacemos la profilaxis? Desde que hacemos el control prenatal. El fin del control prenatal es el que vamos a ver la próxima clase, el control prenatal, es que llevar hemodinámicamente a esa paciente que llegue estable al momento del parto. Como dije anteriormente, una paciente que está con 13 gramos de hemoglobina va a soportar mejor el sangrado que una que tiene 7 gramos. Tenemos que ver que nuestra paciente llegue así al parto y no así. Esa es una. 2. Evitar las episiotomías. Las episiotomías provocan bastante sangrado, aparte de otras muchas cosas. Y 3. El uso del manejo activo del tercer periodo de parto, que ya lo hemos visto, ¿ya? Que dice que disminuye en un 70 a 80% las atonías uterinas, que es la primera causal de hemorragia postparto. Si hemos hecho esto todo, está bien, pero no queda exento de que haya una hemorragia postparto. Entonces, estamos con nuestro equipo, nosotros revisamos cuál es la causa del sangrado. Y aquí tenemos lo que se conoce con el nombre de las 4 T. Primero, la T de tono. Segundo, la T de trauma. Tercero, la T de tejidos. Y cuarto, la T de traumina. ¿Cuándo decimos que la causante es la T de tono? Cuando existe una atonía uterina, no existe un buen globo de seguridad final, no hay un útero contraído y la paciente está sangrando abundantemente. El 70 a 80% de las hemorragias postparto son por causa de la atonía uterina. Luego le viene el trauma del parto, que también nos provoca hemorragias. Si vemos que ese útero se encuentra bien contraído, hay un buen globo de seguridad final y la paciente está sangrando, ¿qué hacemos? No debería sangrar si el útero está contraído. Entonces pensamos que hay alguna lesión del canal cervicoide. ¿Qué hacemos? Colocamos una barra de Oyen en el canal vaginal como ayudante y revisamos tanto el cuello como tanto el canal vaginal y con seguridad vamos a encontrar desgarro del cuello uterino y vamos a encontrar desgarro en el fondo del saco vaginal que nos está provocando un abundante sangrado. Esa es la segunda causa de hemorragia postparto, que es más o menos un 20%. Les dije a ustedes que una vez que sale la placenta,
se termina el alumbramiento. ¿Qué hacemos con la placenta? Revisamos la torta placentaria tanto por su cara fetal como por su cara materna. Si las membranas placentarias no están íntegras, ¿qué significa? Que se quedaron dentro de la cavidad uterina. Si los cotiledones placentarios no están completos, quiere decir que se quedaron dentro de la cavidad uterina. ¿Qué nos va a provocar eso? Hemorragia, que es el 9% de las causales de hemorragia postparto. Y la T de trombina, ese es el 1%. La T de trombina cuando existe alguna patología hematológica que puede tener la paciente, una enfermedad de von Willebrand, o una paciente que ha sangrado demasiado y ha tenido trastornos de la coagulación. ¿Cuándo nos damos cuenta que hay una paciente ahí trastorno de la coagulación? Normalmente, cuando la sangre sale del canal vaginal, cae al piso e inmediatamente se coagula. Pero llega un momento que la sangre cae y no pasa nada. ¿Qué quiere decir? Que esa paciente está con un trastorno de coagulación. Y ahí entra este 1% que es el peritoniano. Y esa paciente, si no tenemos una unidad transfusional y un equipo quirúrgico en el centro hospitalario, esa paciente lamentablemente se nos toma. Ahora, ¿qué vamos a hacer en cada uno de estos casos? Si nosotros tenemos un caso de una atonía uterina, que es el 70-80% de la hemorragia postparto, ¿ya? ¿Qué es lo primero que hacemos? Continuamos con los masajes uterinos, que es parte del manejo activo del tercer periodo de parto. ¿Ya? Podemos hacer compresión uterina. Introducimos toda la mano dentro de la cavidad vaginal y con esta otra mano agarramos el fondo y comprimimos toda la masa uterina para tratar de ayudar a la contracción uterina. Mientras el personal que nos está ayudando está colocando una vía, ¿ya? Una bránula de preferencia 16 o 18, tampoco vamos a poner una bránula 21 o 22, porque no pasa nada. ¿Ya? Hacemos compresión y hacemos masaje. E indicamos a nuestros ayudantes que le inicien inmediatamente 1000 ml. ¿Qué suero creen que le podemos poner a una paciente que está sangrando? ¿Será algún glucosado, un fisiológico, un Ringen lactato, ¿no es cierto? Y dentro de ese suero de 1000 le vamos a colocar 40 unidades internacionales de oxitocina. Y vamos a alargar a 60 gotas por minuto. Alargamos y continuamos con los masajes uterinos. Generalmente esta atonía uterina se descompone. Una vez terminada estas 1000 de suero con las 40 unidades, colocamos nuevamente 1000 ml, pero ya no colocamos 40 unidades, sino colocamos 20 unidades internacionales de oxitocina y lanzamos a 30 gotas por minuto, como una dosis de mantenimiento. ¿Ok? Y generalmente con esto se hace. Pero nosotros no tenemos oxitocina. Podemos utilizar igualmente la metil esgonovina de 0.2 miligramos por vía intramuscular cada 20 minutos. Colocamos, seguimos con los masajes, luego la hidratación a la paciente, ¿ya? Y cada 20 minutos podemos colocar la metil esgonovina. Si no tenemos este medicamento, igualmente podemos utilizar el misoprostol, que viene en tabletita de 200 microgramos.
Pero esta vez, ¿cuánto utilizamos para el manejo activo? 600. 600 microgramos. Para la hemorragia por parto por autonomía uterina utilizamos 800 microgramos. La vía sublingual. Para el manejo activo utilizamos 600 microgramos vía oral. En este caso es vía sublingual. Hay otros países que utilizan la vía rectal inclusive. Pero nosotros nos quedamos con la vía sublingual en este caso. Muy bien. Si la paciente no cesa de sangrar, ¿qué hacemos? En algunos hospitales tenemos el traje anti-shock. ¿Han escuchado hablar del traje anti-shock? Es un traje que se coloca en todo el cuerpo, a partir de los miembros inferiores hasta el abdomen, que provoca presión y esa paciente disminuye el sangrado. Inclusive podemos operar a esa paciente con el traje anti-shock. Si no cede el sangrado, podemos colocar un balón intrauterino. Comercialmente se conoce con el nombre de balón de Bakri. Pero lamentablemente ese balón de Bakri tiene un costo elevado y en ciertos hospitales no podemos tener. Pero nosotros nos hacemos nuestro balón de Bakri casero. ¿Cómo? El balón de Bakri es una que tiene. Nosotros introducimos dentro de la cavidad uterina y colocamos un líquido entre 300 a 500 ml de líquido a ese balón, ¿ya? Por la sonda que viene conectada, y ese balón va a hacer como una vejiga y va a hacer presión a nivel de los bordes de la mucosa endometrial y automáticamente va a cesar el sangrado. Esto especialmente nos sirve para hacer traslado de un centro de primer nivel a un centro de tercer nivel donde haya una unidad transfusional y haya pues recursos para una probable cirugía en esta paciente. Eso es lo que se denomina el balón de Bakri, pero nosotros agarramos una sonda Nelatón, ¿ya? Esta es la sonda, conocen la sonda, ¿no? Le amarramos un condón y igualmente lo introducimos y insuflamos con 300 o 500 ml de solución fisiológica. Y cumple la misma función que el balón de Bakri. Igualmente va a cesar el sangrado. Pero esa es una medida, puede ser provisional o puede ser curativa. Trasladamos a esa paciente y después comenzamos a retirar el líquido de a poco, no violentamente. Retiramos, son 300 ml, retiramos 50 o 20 o 50 ml y esperamos a ver si hay sangrado. Nuevamente a los 20 o 25 minutos otros 50 ml y vemos si no hay sangrado. Una vez que hemos retirado el líquido y no hay sangrado, quiere decir que solucionamos el problema. Y desde luego esa paciente va a estar con oxitocina. Pero ¿qué pasa si queremos retirar el balón y comienza a sangrar? Quiere decir que no dio cielo. ¿Qué hacemos con esa paciente? La metemos a quirófano. ¿Y qué podemos hacer ahí? Hacemos cirugía compresiva. Hacemos unos puntos que van a achatar ese cuerpo uterino para que cese el sangrado. Hay unas técnicas que se llaman técnica de shock, técnica de Belin, que son muy buenas y muchas veces hemos salvado útero con estas técnicas. Si no hubiese, ¿qué creen que hacemos? Tenemos que hacer una esterectomía, porque si no la mujer se nos muere. Por eso es una de las causantes de mayor mortalidad en el mundo, las hemorragias. Bien, entonces eso en cuanto a la atonía uterina. ¿Okay? Generalmente con el tratamiento medicamentoso cede. Pero si una paciente que está, cuando lleguemos aquí, vamos a ver, esa no cede con sangre ni con nada. Entonces, si la paciente, el útero está bien contraído, la paciente sigue sangrando y revisamos el canal vaginal, vemos que hay lesión del cuello uterino, hay lesión del canal vaginal. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer suturar toda esa parte donde está sangrando.
Y con eso solucionamos el problema. Tejidos. Si nosotros controlamos que la torta placentaria le faltaban cotiledones, le faltaban membranas, entonces están ahí adentro y va a sangrar la placenta. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer una limpieza quirúrgica, ¿no es cierto? Un legrado, con legra. No tenemos legra en un centro qué sé yo, en un rancho, digamos, donde hay poca gente y hay solamente un médico que está solo. Y no tiene legrado, no tiene legra, no tiene nada. Y se topa con un ¿qué puede hacer? Puede hacer un legrado digital. ¿Y en qué consiste el legrado digital? Se envuelve 2 o 3 gasas en el dedo índice, dedo medio, ¿ya? Coloca la mano izquierda en el fondo interior e introduce y comienza a legrar como si estuviera haciendo una legra. ¿Y cómo va a saber él que está dando resultados? Porque cuando saque los restos, inmediatamente el cuerpo uterino va a comenzar a contraerse y va a dificultarle el movimiento dentro de la cavidad uterina. Quiere decir que ya todo está estúpido y ha dado buen resultado. Desde luego tiene que estar con oxitocina esa paciente, ¿ya? Y después de eso, colocar antibióticos. No nos olvidemos que estamos metiendo la mano de afuera hacia adentro y podemos provocar una. Nos topamos con este caso, trombina. A esta paciente lo que podemos hacer nosotros es colocarle un balón de baje inmediatamente, porque no va a responder al medicamento, porque ya está toda la población. No va a responder a la oxitocina, no va a responder a la metilclorobina, no va a responder al misoprostol. Colocamos un balón y inmediatamente llevamos a un centro hospitalario donde tengan capacidad resolutiva, que tengan un centro quirúrgico y que tengan una unidad transfusional. Porque esa paciente inmediatamente llegue, tenemos que hacer una transfusión masiva. Masiva e inmediatamente meternos a quirófano con esa paciente, ¿ya? Y hacerle ¿qué? ¿Cintura compresiva? No da resultado. Tenemos que hacer inmediatamente una histerectomía para salvar la vida de esa mujer. No hacemos eso, la paciente se muere. Porque una paciente que sangre por más de 30, 40 minutos se muere. No se olvide que en el organismo tenemos 5 litros. En el parto han perdido 1 litro. Y todo lo que viene sangrando después, imagínense. Bueno, eso es parte de la hemorragia. Ya hemos hablado de hemorragia de la primera mitad del embarazo, hemorragia de la segunda mitad del embarazo y ahora hemos hablado de hemorragia postparto. ¿Por qué les doy esto? Porque ustedes van a ir a una provincia. Ustedes van a atender un parto. Porque el médico de la policía es internista, es pediatra, es obstetra, es todo. Y si no saben cómo resolver esos problemas, van a pasar malos momentos. ¿Ok? Bueno, jóvenes, nos vemos con ustedes el día